¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este Facebook Live de este día. Como muchos de ustedes saben, hemos estado en Ciudad Juárez los últimos 2 días y seguimos en Ciudad Juárez. Tengo aquí al lado mío a la señora Juanita Rodríguez, que tiene una historia increíble de vida, y la convencí a Juanita de que pudiera compartir con nosotros su historia, compartirla con ustedes, y los invito a que se queden en este Facebook Live. Pero antes, Juanita, de comenzar con la entrevista, quiero aprovechar para darle las gracias públicamente por sus atenciones conmigo, con el equipo de Olvin Osorio Presenta. Es la mejor anfitriona que nos pudo haber quedado, que nos pudo haber tocado en esta ciudad. Gracias de todo mi corazón, porque junto con su hija Jessica, que le tiene miedo a las cámaras, pero bueno, a ella va a ver después el Facebook Live. Pero también Jessica, su hija mayor, nos han paseado literalmente por toda la ciudad para que podamos hacer nuestro trabajo. Así que gracias, y vamos a comenzar con la entrevista. ¿Su nombre es entonces? Juanita Osorio Rodríguez. Juanita Osorio Rodríguez. Sí. Entonces, ¿usted es de dónde nació? ¿Dónde? ¿Se creció dónde? Nací en Honduras. ¿En Honduras? En una aldea que se llama Los Higuerones. Los Higuerones, departamento. Municipio San José de Comayagua. Porque usted es entonces de Comayagua, ¿no? Honduras. Departamento de Comayagua. Departamento de Comayagua, Honduras. Me comentaba que se movió usted a la capital, Tegucigalpa, en cierto momento de su vida. Cuéntenos, ¿por qué deja su ciudad natal en Comayagua y le toca moverse a la capital? ¿Por qué? Porque la capital, pues para mí, mi ilusión era no quedarme allí, sino que superarme. Siempre estuvo consciente de que usted quería superarse. Sí, que yo no quería quedarme allí en ese lugar. En ese lugar. No, usted decide moverse a la capital, Tegucigalpa. ¿Hay algún evento en su vida que la hizo moverse, o simplemente usted dice, no, pues ya es tiempo de que me vaya para Tegucigalpa? No, porque pues yo veía que allá en Los Higuerones no había futuro. No había nada. No había nada. Entonces yo decía, yo necesito irme a la ciudad, trabajar, ayudar a mi familia, conocer. ¿Cómo le fue en Tegucigalpa? Fue bien. ¿Le fue bien? Me fue bien. Mientras fui joven, chavalita, pues me iba bien porque trabajaba para mí, iba y le ayudaba a mi mamá. Hablando de eso, de edades y de cuánto, más o menos en qué año fue eso, o cuántos años tenía usted. Tenía 16. Ok, está súper joven. Estaba chiquilla. Se movió a Tegucigalpa súper joven, empezó a trabajar. Sí. Entonces ahí conoció en Tegucigalpa, entonces me imagino, al papá de sus hijas. Ahí conocí al papá de mis hijas a mis 21 años. Ok. Conocí al papá de mis hijas. Se casa, se junta. Me junto, nacen sus 2 hijas. Nace mi hija Gabriela, y luego, pues después de 6 años que nació Gabriela, nació Stephanie. Se tardó bastante. Ajá, sí, pero pues yo ya estaba, cuando yo tuve a Stephanie, ya no estaba junto con el papá de mí. Okay. O sea, yo fui mamá soltera siempre. Siempre. A los 3 años de haber nacido Gabriela, yo me separé del papá de ella. Ok. Entonces, a los 3 años de haber nacido Gabriela, que es su hija mayor, la que yo les comentaba que nos había andado paseando el día de ayer, Gabriela, la hija mayor, a los 3 años de edad de ella, usted se separa del papá de ella y sigue con su vida trabajando. Sigo con mi vida trabajando duro, como mamá soltera. Y pues a veces uno va, el amor dice. Ok, conoció al papá de Stephanie. No, es el mismo papá. Es el mismo. Entonces regresó con su ex. Sí, con esos. Para hablarlo en palabras de redes sociales hoy en día, regresó con su ex. Mi ex. Y ya fue que me embaracé de la. A embarazarse de Stephanie. Sí. Muy bien, continúe. Y igual no funcionó. Claro. No funcionó. Dicen que las segundas oportunidades no. No funcionó. Y seguí siendo mamá soltera. Si yo soy mamá soltera ahora con 2. Con 2.
hijas, en este Algo caso, así, hembras. En ese caso, sí, hembras. Y trabajando igual, ¿no paró de trabajar? Trabajando, duro trabajando y ya en una determinada, porque para ese entonces yo andaba rentando. Claro. Entonces dije yo, no no quiero rentar, necesito buscar formas como hacer mi casa. Su propio lugar. Mi propio casa. Y ya fue que había una invasión. Ok. Y habían terrenos y entonces yo fui. ¿En qué año, en qué década fue eso? ¿Los 80, 90? No, 90 ya, ¿verdad? Sí, los 90. En los 90. Sí, los 90. Sí, Okay. porque Estefanía es del 97. Ok. Entonces en ese entonces yo me fui a esa invasión. Ok. Más o menos en el 98. Allá por el huracán Mitch, que Tegucigalpa con el huracán Mitch se fue malísimo. Para el huracán Mitch, mi hija Stephanie tenía 1 año. Ok. Que yo corrí a ver cómo acumular leche. O sea, que le tocó pasar el huracán Mitch en Tegucigalpa, que fue la ciudad más impactada por el huracán, con 2 hijas pequeñas. Cuéntenos de esa experiencia con el huracán Mitch. Pues era algo terrible. Nosotros, bueno, yo vivía en una parte alta. De donde yo vivía, había hacia un lado, nosotros veíamos, había una presa, se llama la represa de los Laureles, en la capital. Bueno, la gente de Tegucigalpa en Honduras sabrán de lo que usted nos habla, ¿verdad? Sí, entonces veíamos nosotros pasar las vacas ahogadas, los techos de las casas que se las estaba llevando. No, nosotros pensábamos que ya, ahí iban a era el fin. Ajá. Porque los ríos, había el mercado de la capital, el mercado se inundó, se llevó todo se llevó ese huracán Mitch. La gente quedó. Le tocó comenzar de cero a toda la mayoría de la gente. En una crisis terrible quedó la gente. Yo me acuerdo que fue crítica esa situación. Usted pasa el huracán Mitch con 2 niñas pequeñas. Y bueno, nos comentó al principio de que quería conseguir su casa. Sí. ¿Cómo le fue con ese proyecto después del huracán Mitch? Pues yo ya estábamos en esa invasión. La invasión, lo mencionó. Estábamos en esa invasión. En ese huracán, ese lugar donde yo conseguí ese terreno se apoda el Pantanal. Ya ahorita está muy bonita. En Tegucigalpa, ¿verdad? En Tegucigalpa. Ok, perfecto. Se llamaba el Pantanal porque había mucho charco, mucha agua por todos lados. Y era todo puro pantano, o sea... Lodo, agua, estaba feo, pero pues ahí me tocó estar. Ahí, todos los que vivíamos ahí, pues ahí estuvimos. Ahí Y pues sí, gracias a Dios sobrevivimos. Y ya después pues yo pienso que como a los 2 años creo que pasó eso, seguía la crisis. O sea, el año 2000 más o menos. Sí, que fue cuando, sería en el 1999, que fue cuando yo decidí construir mi casa de bloques. Construyó su casita en el Pantanal. En el Pantanal. Por ahí por el 99. Sí, entonces fue cuando yo hice un préstamo para construir mi casa. Que esa fue la razón por la que yo decidí venirme para acá, según yo venía para Estados Unidos. ¿Va? ¿Pero por qué ese préstamo le tocó? ¿Qué pasó con ese préstamo? Porque en el lugar donde yo saqué el préstamo, yo tenía unos ahorritos. Entonces, aparte de que yo tenía esos ahorritos, me pidieron 2 avales para el préstamo. Entonces yo sí tramité el préstamo y todo, y sí me lo dieron. Me prestaron en aquel entonces creo que como unos 31,000 pesos. 31,000 lempiras, ¿verdad? Lempiras, sí. Esa es la moneda hondureña. Entonces, cuando yo di el primer abono de ese préstamo, para empezar, no me alcanzó para construir completamente la casa. Claro. Me quedó a medias la casa. Entonces, pero yo en eso, yo también hice un cuarto para rentarlo, porque mi idea era de la renta de ese cuarto grande que hice, y yo decía que con ese iba a pagar el préstamo. Pero cuando yo empecé a dar el primer abono del préstamo, no bajaba el capital que me habían prestado, sino que puros intereses. O sea que el interés
que le habían dado, la tasa de interés que le habían dado en el préstamo era demasiado alta. Demasiada. Y los primeros pagos que usted dio, abonos, no bajaba. O sea, el préstamo seguía siendo el mismo, o creciendo posiblemente. Sí. Y usted estaba pagando puros intereses de los 31,000 lempiras originales que usted le habían... Sí, el préstamo era pagarlo en 7 años. Y resulta que es que me puse a hacer cuentas yo. Lo iba a pagar en 7 años y los abonos, pues no me acuerdo cuánto eran los abonos, porque hace muchos años de eso. Claro, claro. Pero yo hice cuentas, iba a pagar como 86,000 pesos. En el lapso de los 7 años, eso era todo lo que iba a pagar. O sea, era un dineral. De 31,000 originales, sí, usted iba a pagar 86, o sea, casi 3 veces más en 7 años. Y eso me obligó a decir, no, usted dijo, no, yo me voy a Estados Unidos, según yo, para pagar de volada el préstamo, según yo. Okay. Fue mi idea. Esta decisión le ha tocado a muchas madres hacerlas, ¿verdad? Usted dice, acá no la estoy haciendo, tengo 2 hijas pequeñas todavía, tengo un préstamo que me está consumiendo mi trabajo, más allá de que tal vez tenías ya su casita a medias, como usted nos lo comentaba, y usted dice, ok, me tengo que ir para yo poder solventar la situación. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Con quién dejó sus hijas? Pues mis hijas, por ejemplo, Gabriela fue una niña que no le gustó el rancho. O sea, la aldea, cerro, pues el cerro, el monte, no le gustó. Ella era de ciudad y no le gustaba. Okay. Entonces fue la razón por la que yo tomé la decisión de dejar a mis hijas con una hermana en Cristo. Con una particular, digamos. Una particular, okay. Sí. O sea, no familiar. No familiar. Okay. Y ahí se quedaron ellas y yo me vine. Hacia los Estados Unidos. Hacia los Estados Unidos. Entonces cuando... Perdón, ¿eso ya era qué año? ¿2000? ¿Más o menos? Era en el 2000. Ya. 2000, ok. Sí, era en el 2000. Entonces yo me acuerdo que yo me vine como en los primeros de junio. A mediados del año 2000. Sí, a mediados del año 2000. Según veníamos con un pollero. Okay. Veníamos 3 mujeres. 3 mujeres. Y el supuesto pollero, pero que según era pollero, pero no era, porque fue el primero que agarraron cuando llegamos a Chiapas. Y sí, pues nos venimos y todo, y entramos por Tecumumán. Caminamos y ya luego llegamos a Tapachula. Y de Tapachula nos movimos a Huistla. Cuando nos movimos de Tapachula a Huistla, ahí nos bajaron a la inmigración, bajó al pollero. Al supuesto pollero. Y ya lo echaron de regreso. Y continuamos las 3 mujeres. Llegamos a Huistla. Eso es Chiapas, ¿verdad? Es Chiapas, sí. Cuando el estado de Chiapas. Cuando llegamos a Huistla, las otras 2 con las que venía se pusieron súper nerviosas. Y entre ellas mismas decían, ¿qué vamos a hacer? Y pues yo las ignoraba, porque pues así nos habían dicho. Que íbamos a hacer de cuenta y caso que nosotros no veníamos juntas. De que no y ellas salieron con usted de Tegucigalpa. Sí, de Tegucigalpa. Hondureñas también. Hondureñas. De hecho, una de ellas tenía puesto en el mercado, tenía puestos. En Tegucigalpa. En Tegucigalpa de carnicería. Pero como el huracán la dejó en la calle, también a ella la orilló a venirse. Claro. Y luego pues allí conocimos unos polleros en la misma combis, porque ve que en Chiapas le dicen combis al medio de transporte. Sí. Entonces los 2 polleros esos se arrimaron con ellas y dijeron que ellos eran polleros y que ellos nos iban a ayudar. Y entonces ya me arrimé yo con ellos y dijo, ¿a poco usted viene con ellas también? Sí, ¿qué señora? Dijo, pues no parece, qué bonito disimuló, me dijeron. Y pues, y ya los hombres esos nos llevaron a un hotel, pero en ese entonces andaba la migra buscando emigrantes. Sí. Y cuando estábamos en ese hotel, nos cayó la migra, pero nosotras habíamos ido a cenar. Entonces, como eran 2 polleros, uno de ellos llegó al hotel y cuando él llegó vio que estaba la migra revisando el hotel, que porque alguien dijo que ahí habían inmigrantes y éramos nosotras 3 las que estábamos ahí.
Y esa noche me acuerdo que no dormimos en el hotel. El pollero fue, después de que se fue la migra, entró a la habitación donde estábamos, sacó nuestras cosas y nos llevaron a otro hotel. Y de ese hotel en la madrugada salimos para Motocintla, Chiapas. Nos movieron a Motocintla. En Motocintla, a una de las señoras que venía con nosotros, a ella contactaron a sus familiares en Estados Unidos y a ella se la llevaron. O sea, los polleros la movieron porque como ya había dinero, la movieron y pues se la llevaron. Ya no supimos más de ella nosotros. Nos quedamos 2. Entonces ahí yo conocí una maestra y esa maestra se hizo muy amiga mía. Mexicana. Ya nativa del lugar donde estaban. Sí. Ok. Entonces esa maestra me cruzó a mí, a Tuxtla Gutiérrez, a la capital de Chiapas. Sí batalló ella para llevarme hasta allá, hasta Tuxtla Gutiérrez, pero sí me llevó. Entonces, estando en Tuxtla, yo llegué con una hermana de ella, de esa señora. De la maestra. De la maestra. Ella me dio posada, esa hermana. Y yo allí empecé a trabajar duro, porque allí fue mi etapa más difícil en mi trayectoria de ese viaje. Ok. Usted decide dejar Honduras por las razones que ya nos contó, ¿verdad? Ajá, sí. Pero, ¿tenía algún apoyo de alguien más o usted solo dijo me voy? Porque ahora sí que usted venía, como decimos popularmente, a la buena de Dios. A la buena de Dios. No tenía alguien que le esperara a este lado en Estados Unidos. No tenía alguien ni siquiera a quien llamar y decirle voy en camino. A nadie. O sea, me vine así. Ok, entonces usted se encuentra con esta gente chapaneca, la maestra sí, y su hermana. Ahí empieza a trabajar. Ahí empiezo a trabajar. Trabajaba de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Y luego todavía llegaba con la señora que me había dado allí donde vivir. Y yo le lavaba, le planchaba, le cocinaba, le hacía cosas así que hacer de la casa. En agradecimiento, ¿va? Porque me detenía allí y no me cobraba renta ni nada. Okay. Y aparte ¿Era de eso, su pago de renta, sí, básicamente? Sí, mi pago. Aparte, a las 7 de la noche yo me iba a trabajar a una taquería. Aparte. O sea, tenía casi 3 trabajos. Sí, me iba a la taquería y en la taquería eran dos cabezas horneadas de res que se llevaba el dueño de la taquería y que hasta que se vendían, cerraban el negocio. Wow. No había horario de salida. Wow. Ok. Pero ellas mismas, pero yo le doy gracias a Dios, va, porque estas personas me las puso Dios. Claro, sí. Porque ellas tenían conectes familiares, amigos acá en Ciudad Juárez. Oh, ok. Entonces, o sea, ya Dios traía ese plan, sí, ¿no? Sí. O sea, le pone a estas personas, las conoce, claro, pasa su proceso con ellos o con ellas, pero ya tenía, ok, entonces la contactan a usted, ellas, con gente aquí en Ciudad Juárez. Sí, y me dicen, mira, está difícil, me dijeron, que te vayas así, a la mano de Dios. Mira, dice, para en diciembre, dice, viene al ejido 11 de abril, Chiapas, viene, dice, un camión de turistas. Vienen muchos camiones, pero ellos conocían a uno de esos. A un chofer. No un chofer, sino que a un coordinador, digamos. Ándele, un al coordinador. que coordinaba estas excursiones sí. de turistas. De turistas. Al estado de Chiapas. Al estado de Chiapas. Entonces me dice, hablamos con él, me dice, y te vas con él. Pero le hablamos de hecho, que tú eres ilegal. Y entonces, pero para todo esto, ellas me consiguieron un acta. De una persona. Un acta de nacimiento. De nacimiento. Okay. Para que con esa acta usted se identificara como mexicana, ¿no? Como mexicana. Pues correcto. Estuve 6 meses ahí en Chiapas y ya para en diciembre llegó el camión. El camión, la excursión. La excursión y ya ellas mismas me llevaron de regreso. Como quien dice de regreso. Porque Tapachula y ese ejido a donde ellas viven, o sea, es de regreso, es como irme de regreso. Y ya llegamos y ya me llevaron con el señor y le dijeron, mire, ella va para Ciudad Juárez, ella es ilegal,
Entonces, de Elegido a Tuxtla, que usted comentó hace rato que le había costado a su amiga, a la maestra, llevársela, le tocó regresarse de regreso a Elegido para poder encontrarse con la gente que venía de aquí de Ciudad Juárez a turistear allá. Sí. Okay. Y entonces, pues el señor dijo que sí, dijo, pero yo no respondo, dijo. Yo dijo, me paga el viaje, costaba en ese entonces... Ok, eso no era gratis entonces. No era gratis, costaba 1,300 para en ese entonces el viaje. Y entonces, pues yo le dije que sí, pero me dijo, yo no soy responsable, me dijo, yo no te conozco, si te agarra la migra, yo no sé nada. Claro. Ajá. Y le dije yo que sí, que yo estaba de acuerdo. Y ya fue que se llegó la fecha, un 1 de enero salimos de ese ejido 11 de abril se llama, Chiapas. Y salimos y nos venimos, pues cuando pasamos un chequeo, todo bien. Cuando llegué a un Oaxaca, chequeo de inmigración. Okay. Cuando llegamos a Oaxaca, otro chequeo. Ese chequeo los de Oaxaca son muy especiales. Son duros. Sí. Y pues allí se subieron y pidieron papeles a todos. Pues yo presenté mi acta. Okay. Y me sacaron por mi forma de hablar. Me dijeron, tú no eres mexicana, bájate. Oh, la detectaron por su forma de hablar. Sí. Y tenía ya varios meses viviendo en México. Ya, tenía varios meses, 6 meses. O sea que no sirvió, digamos, para ellos en ese momento. No sirvió. Y ya me bajaron y me llevaron con su jefe de ellos. Y el jefe me hizo muchas preguntas y yo le contesté las preguntas. Me preguntó qué color era la bandera, las monedas, cómo eran, y yo se las contesté. Ya mero me ponía a cantarle el himno nacional mexicano. Sí. Que me sabía 2 estrofas. O sea que casi también usted estaba lista para cantárselo. Sí. Y entonces pues me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no perdamos tiempo. Tú eres, me dijo, salvadoreña, guatemalteca o hondureña. Así es que di la verdad. Me dijo, dame 800 pesos y te dejo ir. Wow, ok. Por lo menos lo dio de opción, ¿no? Entonces, pero pues yo no traía suficiente dinero. Claro. Porque yo tenía a mis hijas allá en Honduras. Todo lo que yo trabajé tenía que pagar mandar para el préstamo y para mis hijas, para mis 2 hijas. Y ese préstamo era como que tuviera 3 hijas más, como que tuviera 5 hijos con ese préstamo. Sí, mucho, era mucho dinero. Entonces, yo le dije a él que le daba 400 y me dijo que no. Que eran 3, que se tenía que repartir con 3 compañeros, que era muy poquito dinero. Y pues tanto, pues le rogué que a lo último le di 500. Y me dijo, y no vayas a decirle a nadie, dijo, que yo te pedí dinero. Claro. Y ya me dejaron venir. Lo bueno es que yo venía en ese camión de turistas y me estaban esperando. Okay. Porque si yo hubiera venido en transporte normal público, no me hubiesen esperado. Ahí me iba a quedar. Entonces pues ya me vine y ya. Entonces usted logró llegar a Ciudad Juárez en ese primer intento. En ese primer intento. Con ese grupo de turistas. Sí. Logró pasar este retén a costa de dinero. Sí. Logra llegar a Ciudad Juárez en el primer intento. Que es lo más importante acá. Llegó, no la regresaron de nuevo a Chiapas, no, usted llegó. No. Ok, Ciudad Juárez. Sí, llegué a Ciudad Juárez. Ya estábamos dice principios del 2001, ¿no? Sí. Ya era enero, comenzando enero del 2001. Sí, y ya llegué acá. ¿Llegó acá? Y ellas ya me habían hecho el conecte con las personas. Con la persona que me iban a ir a recoger. De hecho, esa noche que yo llegué, porque llegamos como a las 10 de la noche acá a Juárez, el mismo señor, el encargado del camión turista, me llevó a su casa, ahí dormí en su casa. Todavía el señor, por lo menos ahí ya tuvo la... Sí. Se la llevó él y Allí dormí y otro día temprano fue la familia donde yo iba a llegar a recogerme. Ok, vamos a hacer un alto aquí. Quiero pedirle a las personas que están mirando la historia de Juanita que nos comenten qué les parece, qué les está pareciendo la historia, que nos compartan esta transmisión, porque sin duda es una historia que a mí en lo personal me ha tocado mucho,
Por eso quise pedirle a ella que la pudiéramos compartir. Recuérdense que en Olvin Osorio Presenta tenemos la serie de También las Mujeres Pueden. Y vamos a seguir con esa idea, con esa historia. Entonces, coméntenos qué les está pareciendo la historia y compártanos la transmisión para que más gente, más mujeres sepan que ellas también pueden lograrlo. Entonces, 2001, enero de 2001, súper frío, me imagino. Horrible. Sí, porque Yo venía hasta con chanclitas, no hombre, era terrible. Yo recuerdo que yo llegué acá a Ciudad Juárez en febrero del 2004, también de Honduras. Recuerdo, ese es el cuadro que yo tengo cuando me bajé yo sí venía en un autobús particular de Veracruz. Y llegué a Ciudad Juárez, recuerdo, un lunes a las 7:30 de la mañana, habíamos viajado toda la noche, o sea, dormitados, cansados, obviamente. Y recuerdo que ese es el cuadro que yo tengo de Ciudad Juárez, que me bajé del bus y aquel frío me arropó. Y bueno, yo sí veníamos ahí con los polleros. Pero bueno, sigamos con su historia. Ciudad Juárez, la persona esta la lleva a dormir nada más en su casa anoche, y luego ya a usted le toca buscar con quién se va a ir. No, ya tenía una persona, ya tenía. Estas mismas personas de Chiapas ya tenían las personas a las que me iban a ir a recoger a ese lugar, y ellos me iban a dar alojamiento. Y ya llegué aquí en Ciudad Juárez. Yo me acuerdo que esas familias viven se llama Roma, la colonia donde es un fraccionamiento a donde yo llegué, acá en Juárez. Y allí viví con ellos. Ellos me llevaron a buscar trabajo. Y rápido, eso fue rápido. Rápido, en esa misma semana. Okay. Ellas me llevaron a buscar trabajo, pero en las maquilas me dijeron, yo nomás traía el acta de esta persona que me había prestado. Sí. Y me dijeron, no, necesitamos algo más. Entonces allí mismo le aconsejaron a la señora que me llevó que fuéramos al municipio, a Presidencia de acá de Ciudad Juárez, a sacar un certificado, no, una identificación, así se llama, una identificación con foto y 2 testigos. Llevé 2 testigos y ya ya me hicieron un papel certificado y todo, que constaba de que la dueña de esa acta que yo era, y que ellos, dos personas de testigos, que ellos me conocían de muchos años a mí y todo eso. O sea, usted se fue a certificar que la acta era usted, la persona. Sí, y con esos 2 documentos y los 2 testigos, entré a la maquila a trabajar. Pudo buscar trabajo, conseguir trabajo en las maquilas. En las maquilas, y empecé a trabajar. Y cuando yo llegué a las maquilas, pues se me hizo una maravilla, porque había mucho tiempo extra. Le daban bono por doblar turnos. Había un bono de producción, había un bono de vale de despensa, había ahorro. O sea, se me hizo a mí una maravilla. Pues si yo venía de un lugar donde era muy mal pagado, muy pobre, porque allá en Honduras, en ese entonces que yo me vine, en la capital, habían 2, 3 maquilas. Y allí... Y no pagaban, no era igual. No era igual, pagaban muy poquito, había que llevar la comida, y aquí en Juárez pues le daban la comida a uno, le daban el transporte. El transporte lo recogía, a la vez todavía el transporte recogía a la gente acá en las avenidas principales. ¿Y eso es pagado por parte de la maquila? Por parte de la maquila. Muy bien. Con eso. Entonces, pues a mí se me hizo bien. Yo iba hasta los domingos a trabajar, los sábados. Ya eso era voluntario suyo. Voluntario, sí. Ya usted, lo suyo era aprovechar todo el tiempo posible, trabajar todo el tiempo posible para poder solventar su situación. Pero hasta allí pasó como todo un año yo trabajando así. Yo creo que en el lapso de todo ese año terminé de pagar el préstamo en Honduras. Ayudaba a mis hijas, pero yo todavía tenía mi idea de irme a Estados Unidos. Claro, sí, entonces usted tenía, porque su idea no era trabajar en maquilas ni nada, sino era llegar, cruzar, que dicho sea de paso, estamos acá a unos metros de cruzar, ¿verdad? La frontera está muy cerca, lo que es el muro. Entonces, claro,
acá detrás de su cabeza, de su cerebro, existía todavía aquel impulso de decir, yo voy para el otro lado. Para el otro lado. Entonces, después de ese año que yo ya terminé de pagar el préstamo y todo, resultó que el papá de mis hijas se llevó a mi hija la más grande. Se la llevó para su casa de él. A mi hija la chiquilla no se la pudo llevar porque nunca la registró, nunca le dio el apellido. Entonces se llevó a mi hija la grande. Entonces, o sea, le separó a sus hijas. Me separó a mis hijas. Entonces, esa fue la razón por la que yo decidí quedarme en esta ciudad. Muchas personas cuando saben mi historia me hacen esa pregunta. ¿Por qué no cruzó? ¿Por qué no crucé? ¿Por qué si llegué a esta frontera que estaba fácil caminando en ese entonces? Ajá, también. En ese entonces no era tan difícil cruzarse para allá. Como ahora. Como ahora. Ahora, pues no existía el muro en ese entonces. Imagínense. Entonces, fue cuando yo tomé la decisión. Hubieron personas que me aconsejaban y me decían, si tú te vas a Estados Unidos, es difícil que te lleves a tus hijas. Es difícil. Estando aquí, puedes ir por ellas. Es más fácil para que vayas por ellas. Y yo perdí la comunicación con mi hija la mayor. Ya, de plano yo no sabía nada. Oh. Entonces dije o sea, pues, el papá de las niñas no fue en un buen plan, ¿no? A buscarlas. No. Sino fue ya en un plan, quizás, no sé si quizás que usted regresara, hacerla que usted regresara, le separa a sus hijas y ya usted acá queriendo decidirse si cruzaba o no cruzaba. Sí, más que todo el plan de él era que yo le mandara dinero. Oh, okay, él administrara el dinero que yo mandaba. Ah, ok. Ese era el plan, ok. Ese era el plan de él. Entonces cuando la señora con la que yo mandaba el dinero, la que tenía a mi hija la chiquita, ella me dijo, este hombre me dijo, no trae a la niña no sabemos dónde la tiene. Ella investigó, él no tenía a la niña se la había dado a una hermana de él. A alguien más. A alguien más. Y él iba y recogía el dinero y él se lo gastaba. Claro. Entonces fue cuando me dijo mi amiga, ya no mande dinero para Gabriela. Ok. Manda nomás para la que yo tengo. Entonces eso me orilló a mí. Dije yo, no. A tomar una decisión de qué hacer. ¿De qué hacer? Fue cuando yo dije, no, pues tengo que ir por ellas. Yo no puedo dejarlas a mis hijas sufriendo. Bueno, la más grande, que era la que estaba sufriendo. Porque la chiquita no, ella estaba bien. Pero mi hija la grande estaba sufriendo. Por lo menos el dinero que usted enviaba, usted estaba segura, por lo menos sí. Que se gastaba en las necesidades de la hija. Sí. Entonces le toca arrancarse otra vez para Honduras. Sí, no, pues para en ese entonces yo empecé a investigar cómo arreglar papeles y quedarme aquí. Quedarme aquí, tomé la decisión, quedarme de olvidarse aquí, de cruzar el viaje a Estados Unidos, quedarme aquí. Para establecerse acá, en Ciudad Juárez. Acá en Ciudad Juárez. Con el afán de obviamente tener acceso, no directo, pero más accesible a sus hijas. Sí. Entonces, a mí me contactaron, un licenciado que según que le arreglaba papeles, y fue cuando ese licenciado me robó 3,500 pesos que no me hizo nada. Ok. Entonces, pero yo tenía persona que ya sabían mi situación así. No mucha gente sabía mi situación. Eran muy pocas las personas que sabían. Por miedo a que me deportaran. Entonces, este señor, el del camión que me trajo de Chiapas, él dijo, no, necesitamos investigar. Dijo, ¿cómo puedes, dijo, arreglar papeles? Porque ya para todo esto el licenciado ese me había robado el dinero y no me arregló nada. Entonces, a mí alguien me aconsejó que fuera a Relaciones Exteriores, una institución donde arreglan los trámites de naturalización. Para extranjeros, que están dentro de México. Sí, que están dentro de México. Entonces yo fui, de hecho, cuando yo fui a Relaciones Exteriores, para en ese entonces yo ya conocía al papá de mi hijo.
ya vivía con él, yo, con el papá de mi hijo. Entonces usted se acompañó acá. Me acompañé. En Ciudad Juárez. Sí, acá en Ciudad Juárez. Y ahorita vamos a llegar a cuando nace su hijo menor. Sí. Pero entonces ya vivía con él cuando usted andaba en el proceso de... Ajá, de querer arreglar papeles. Nacionalizarse mexicano. Entonces cuando él era muy miedoso, me decía, no, te Hoy, van a deportar. Hoy él era mexicano, ¿verdad? Él era mexicano. Okay. Pero antes dicen que existía una ley que si usted albergaba a un extranjero, hasta usted lo andaban metiendo preso. Ok, ¿cómo? Existía, no sé si sería cierto. Entonces él tenía ese miedo, ¿no? Él tenía ese miedo. O sea, no existía, bueno, se sabe que en Estados Unidos, por lo menos, si usted se casa con una persona extranjera, pues la ley arropa, siempre y cuando se compruebe que es una relación, ¿verdad?, legal y que realmente tienen intenciones de hacer una familia. En ese caso, la ley estadounidense arropa al ciudadano, en este caso estadounidense, para que él pueda estar junto con esa persona y hacer una familia del otro lado. Pero en este caso, el papá de su niño tenía miedo de que se enteraran de que él vivía con una hondureña. Sí, pero porque no éramos casados. No eran casados. Y entonces se encuentran en ese dilema también. Porque para casarnos me pedían a mí, papeles. No, sí, estar de tener una forma migratoria de México. O sea que no la podían casar siendo como estaba indocumentada. Casar, porque fuimos a investigar y dijeron no se pueden casar. Usted tiene que tener la forma migratoria que en ese entonces se llamaba FM3. Okay. Le daban a uno así como un pasaporte. Entonces yo le dije a él, yo decidida, porque pues las madres por los hijos hacemos todo, hasta lo imposible. Hasta lo imposible. Le dije yo a él, lo siento, yo me voy a presentar en Relaciones Exteriores, me eché dinerito extra por si me deportaban, y yo me presenté. Se decidió. Decidida. Y él no me acompañó, él dijo no, yo aquí me quedo. Okay. Y me fui, y ya llegué a la oficina, y ya me arrimé, porque Relaciones Exteriores está en la misma oficina donde tramita uno el pasaporte mexicano. Y ya pregunté cuál era la oficina de Relaciones Exteriores, y ya me dijeron, la va a atender, hasta me acuerdo, la licenciada se llamaba Josefina. La va a atender la licenciada Josefina, y ya me atendió, y ya le platiqué mi situación y me regañó. Me dijo, ningún extranjero, ningún licenciado, abogado, le va a arreglar papeles a un extranjero. Le regañó por los 3.500 pesos que le habían robado. Sí. Okay. Todo este trámite es personal, me dijo. Claro. Y a nadie deportan en emigración si usted va dispuesta a arreglar su documentación, a hacerse mexicana. O sea, en ese momento usted estaba en el lugar correcto con la persona correcta. Correcta, claro que sí. Vino ella y me dijo, aquí están los números de teléfono, a esta oficina usted se va a presentar, lleve el documento que tenga donde consta que usted es hondureña y preséntese y plantéele su situación, y ahí va a empezar su trámite migratorio. Para naturalizarse mexicano. No, ese era primero tenía que tener esa FM3, sí, claro. La forma migratoria. Que era como mostrar que usted ya había comenzado su proceso. Ándele. Una prueba de que usted estaba en el trámite de nacionalizarse. Ándele, sí. Y entonces ya fui y ya me dijeron, no, pues necesita esto. Pero para eso yo necesitaba mi credencial de Honduras. Era todo un trámite. Lo que es la cédula, ¿no? Sí, nosotros decimos la cédula, ocupaba sus documentos. Sí. Okay. Y entonces, pero pues yo estaba desesperada, yo necesitaba ir por mis hijas. Claro. Porque para todo esto ya había transcurrido el tiempo. Exacto, el tiempo pasaba, las semanas, los meses. Su hija no sabía de ella todavía. No sabía de ella. Y a todo esto ya habían pasado 2 años y medio en ese proceso. Entonces dije yo, no, yo me voy de ilegal. Y me fui. El mismo camionero el de turista,
con él mismo le dije, voy por mis hijas. Y me dijo, pues vámonos. Para Chiapas. A Chiapas. ¿Iba de turista usted para Chiapas? Un diciembre. Ahí voy de regreso para Chiapas. Pues de aquí para allá no hay bronca. Claro, El problema es de allá para acá. Claro, sí. Entonces cuando llegamos a Chiapas, llegamos en la noche, otro día tempranito, yo me fui crucé todo Guatemala para poder llegar a Honduras. Y ya llegué a Honduras, llegué a la capital, me acuerdo, a medianoche. ¿Llegó a pasar Navidad ya? Ah, Navidad, sí, pasé Navidad. ¿Y ese qué año era ya? ¿2002? No, 2004, 2005 ya, ¿no? Ya lo saltamos como 3 años. 2 años y medio. Como 2003, más o menos, ¿no? Pues creo. Ok. Sí, como el 2000. La Navidad del 2003, a comenzar 2004. A ver, no, era iniciando 2003. Ok, la Navidad del 2002, era a comenzar 2003. 2003. Ok. Sí, porque mis hijas llegaron en el 2003. Aquí. Acá, Juárez. Ok, ok. A ver, no, estoy mal. No, el 2004. Sí, porque si Sí, comenzamos en Ciudad Juárez 2001, más o menos 2 años, 2003, ya. Terminando el 2003. Regresó. Regresé. Ok. Llega a Honduras, me imagino que pasa Navidad ya. Paso Navidad ya. Y empieza. Empiezo a buscar a mi hija porque el señor ya estaba en el plan de no dármela. A pelear allá. Según él la tenía escondida. A pelear allá con A él para pelear poder con recuperarla. Para recuperarla. Y pero yo fui lista, yo primero busqué familiares de él, Okay. no a él. Ajá. Y yo iba a decidir hasta pagarle dinero a sus familiares para que me llevaran donde la niña estaba. Pero muy buenas personas ellos me dijeron, con que nos des los pasajes, porque no tenemos dinero, con que nos des los pasajes para ir donde está la niña, con eso basta. Y me dieron los pasajes, fui con la mamá, la hermana de él. Sin que él supiera que usted había regresado, que yo había regresado a buscar a la niña. Cuando yo encontré a mi hija, la encontré en una situación terrible, pero terrible. Entonces, me la traje y me regresé con ella. En ese mismo día, me regresé a la capital. Cuando yo ya tenía a mi hija en la capital, le hablé por teléfono. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy aquí en la capital, acá en Tegucigalpa, porque yo para sacar a mi hija del país, a fuerza, tenía que hablar con él, tenía que enfrentarlo, porque él me tenía que firmar un papel para yo poder sacar a mi hija del país. Pero ya tenía usted la niña con Ya usted. tenía a mi hija conmigo. Entonces, él se me puso muy violento, ya lo último cambió de parecer. Se le puso el brinco. Sí, que no quería, que me dijo que no me le iba a dar, que no me iba a firmar nada, y que hiciera como quisiera, y que bla, 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 bla. Entonces yo le dije a él, mira, yo le tomé fotos en la forma en que yo encontré a mi hija, hay testigos que tú no la tienes. Pero es que usted, yo escucho la historia suya y me impresiona porque es que usted tenía todo, o sea, calculado y se aventaba y, o sea, pasó usted de ser la vamos a decir, de ser la manipulada por parte Sí. de él, usted tenía pruebas listas para enfrentar esa manipulación y no dejarse manipular. Y no dejarme manipular. Yo le dije a él, Yo tengo pruebas. yo tengo pruebas, le dije. Es más, le eché mentiras. Le dije que yo hasta fotos le había tomado a la niña, pero no era cierto, no había tomado fotos. Pero yo le dije, tengo pruebas, testigos sí había. Y entonces le dije que tú no tienes la niña, que por pura maldad no me la quieres Claro, dar, entregar. Y la niña sí necesita estar con su mamá, porque tú no la puedes cuidar. Entonces a él no le quedó de otra que... No le quedó de otra. No, todavía me siguió chantajeando. Ok. Cuando ya nos presentamos con el licenciado que me iba para firmarme el papel, el documento para que mi hija saliera, estando ahí con el licenciado, él me dijo, te firmo el papel, me dijo, si me llevas. A él con su otro niño que había ya tenido tenía de otra relación. Entonces pues le dije, sí, vámonos, te llevo. Eso sí, le dije, te llevo. Y ya cuando estés allá, yo no me hago responsabilidad entre nosotros, nada, yo no me hago responsable, pero pues te llevo. Y dijo, sí. Dijo, claro que sí. Entonces pues me firmó el papel y todo.
y ya salimos de allí del buffet de la oficina y todo. Y ya ahí cada quien agarró por su rumbo. Y yo le dije a él, dentro de 15 días, le dije, yo me voy. Así que dentro de 15 días ven a la casa de mi amiga donde yo estaba, para venirnos. Pero fue una mentira la que yo le eché. Claro. Porque pero lo tenía que hacer, porque de otra forma no le hubiera soltado. Sí, no le hubiera soltado a la niña. No me la quería soltar. Entonces fue cuando, esa misma tarde, yo me vine. Me vine porque para en ese entonces allí ya era el 30. Para en ese entonces era el 30 de diciembre del 2003. Okay. Y el camión pues salía el primero para acá, para Juárez. Oh, de Chiapas. Para poder regresar en el mismo camión que Sí. usted había. Okay. O sea, yo prácticamente salí corriendo de allá, de Honduras. Porque en esa misma tarde yo salí, me acuerdo yo que llegamos al último camión que estaba saliendo de la capital, que por cierto ya ni pude comprar el boleto así en la oficina. Me dijeron, ya se cerró, ya no puede, hasta mañana, ¿será que puede viajar? Me dijeron. Yo ya no podía el siguiente día. Ya no podía esperar. No podía esperar. Entonces, siempre hay personas que Dios pone en el camino. Siempre exacto, sí. Ajá. Me dijo una persona, córrale, me dijo, a 3 cuadras de aquí, ahí espera el camión, ahí la va a subir el camión. Y así fue, le corrimos con mis 2 hijas. Y ya llegamos a ese lugar y ahí esperamos el ¿Y camión. el fulano? No, pues el fulano, él estaba bien confiado. Él agarró por su rumbo. Ah, ok. O sea, el papá de mi hija, él salió por su rumbo, firmó el papel y todo. Ok, entonces no era más como para molestar ahí, no tenía ningún interés el de salir tampoco con usted. No, porque yo le dije a él que dentro de 15 días yo me iba a venir. Ok, y no. Y ahí fue la mentira que yo le eché, yo esa misma tarde salí. Ok, ajá. Él se fue confiado. Claro. Entonces, pues yo me vine, me acuerdo que llegamos a San Pedro Sula, siempre de Honduras, llegamos a la medianoche. O sea, fue toda una aventura, porque el camión no me podía dejar en la oficina, su terminal que él tenía en San Pedro Sula, no me podía dejar, porque me traía como quien dice... ¿Venía ilegal también? Ilegal. ¿Venía ilegal de Tegucigalpa a San Pedro Sula? A San Pedro Sula. Okay. Entonces me dejó una parte, dijo, lo siento mucho, aquí tengo que dejarla, a medianoche en una ciudad que nosotros no conocíamos. Yo solo le rogaba a Dios que no nos pasara nada, porque pues San Pedro Sula es una ciudad difícil también. Claro, y sobre todo si uno no conoce. Pues. No conoce. Entonces, allí yo tomé un taxi, con todo el miedo del mundo, porque el taxista que yo paré llevaba a otra persona, y el hombre se dio cuenta que yo tenía miedo. Y me dijo, señora, no se preocupe, eres un pasajero también, no va a pasar nada, porque él sintió que yo tenía miedo. Claro. Y ya le dije que me llevara a la terminal de... Congolón, ¿no? No. No, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero la terminal de los camiones que venían... Creo que se llama, puedo estar equivocado, pero creo que se llama Congolón, no estoy seguro. Ya también hace muchos años. Pues yo le dije a la terminal que venía, al camión que venía para Guatemala. Ajá, sí. Que venía a la frontera de Guatemala, a Esquipulas, que a esa terminal quería que me llevara. Y ya me llevó a esta terminal, y cuando llegué allí, ya el camión se estaba llenando. Y me dijeron, también. Si usted se quiere ir, parar. Okay. Yo era tanta mi desesperación que así me vine. Sí. Yo me acuerdo que el camión venía tan lleno que me senté en un bote, una cubeta, o no sé cómo le dicen. Allí me senté, mi hija a la grande, un señor le hizo un lugarcito para que se sentara, y yo en mis piernas traía a mi niña, la chiquilla, se me durmió, y ya ahí venía, y cuando quisieron ser las 4 de la mañana, ya estábamos en la frontera de Guatemala. Y ahí fue una odisea, porque dijo, el camión hasta aquí llega, y allí ya nos bajamos, y ya me arrimé yo a inmigración hondureña para que me diera el pase para poder cruzar a la frontera, y me dijeron, este documento que usted trae, le falta un sello. No tiene fecha si su hija se va a quedar allá
o va a regresar. Así es que me dijeron, no puede. No sirve. ¿No sirve? No, me dijeron que sí servía, pero necesitaba esperar hasta las 8 de la mañana que llegara el encargado, que abriera una oficina para canalizar y todo, para ver, hablar por teléfono allá a la capital, contactar al licenciado que había firmado ese papel, que me había hecho ese papel, o sea, todo un show. Entonces dije yo, pero pues que yo me tengo que ir. Y esperé que se descuidaran. Y me arrimé al policía que estaba en el... el guardia ahí. El guardia que tenía la pluma ahí, que no dejaba pasar, revisaba papeles. Y le dije, ¿cuánto me cobraba para dejarme pasar? Ya no me acuerdo cuánto le pagué, porque hace muchos años. Y le pagué y yo pasé. Pero luego, cuando yo llegué a la frontera de Guatemala... Era otro. Otro. Ese fue otro boleto. No, otro dinero que Sí, tuve que pagar. Otro cuento ahí. Otro cuento. Volví ya allí ya pagué en quetzales. Para en ese entonces estaba valiendo más el quetzal que el empira. Bueno, sigue todavía lo mismo, pero... Sí, sigue igual. Todavía creo que mucho más ahora, sí. Pero... Y luego pues ya pasé, le pagué al policía, pero ese policía le avisó a un retén que había a mitad calle antes de llegar a Esquipulas. Y yo tomé un taxi, me subí al taxi, pararon al taxi. Y de volada me pidieron papeles y me dijeron, ¿usted no puede pasar? Y le dije, ¿cuánto quiere por dejarme pasar? Son mis hijas. Bueno, con ella era el problema. Con la mayor. Con la mayor. Y le dije, es mi hija, traigo este papel, pero pues me dijeron, no, le falta un sello, no sé qué. Le dije, ¿cuánto me cobra? Y creo que allí fue donde más, como era el último retén, me sacó mucho dinero. No recuerdo qué cantidad, pero era mucho dinero. Gracias a Dios que yo traía. Y ya, pues gracias a Dios, llegué en ese taxi, llegué a Esquipulas, logré pasar Guatemala. Con las dos niñas. Con las dos niñas. Ahí ¿le toca traer a México? Me toca llegar a México. Cuando llego a la frontera de México, a todo esto a la frontera de México con Tecumumán, que es Guatemala, llegué como a las 4 de la tarde. Okay. Y ya contacté ahí una persona para la balsa, para que me cruzara, porque crucé en la balsa esa, como un neumático. Un neumático inmenso, grandote, sí, con unos palos atravesados. Todos cruzamos por ahí. Y ya me dijo, el de la balsa, me dijo, está crítica la cosa. Hay muchos retenes el día de hoy, me dijo. Vamos a rodear. Pues me subí en un triciclo. Me subieron en un triciclo. Ve que en Guatemala usan los triciclos. Una bicicleta con Oh, le dicen el mototaxi, ¿no? No, en ese entonces era bicicleta. Okay, en una bicicleta. Pero tiene como esa casita, ¿no? Sí, una casita. Ajá, ahí lo meten a uno. Okay. Y ahí rodeó todo el río, hasta donde no hubiera emigración. Y ya allí me dijo, Dios contigo. Tomé la balsa, a ese señor yo le pagué. Tomé la balsa, me subí, que me acuerdo que en ese entonces 5 quetzales creo que costaba que me cruzaran el río. Crucé el río y ya cuando crucé a aquel lado, tomé otro triciclo y ese triciclo ya del lado mexicano y le pagué y pedaleó con ganas y me dijo, aquí tome la combi y ahí Dios que la bendiga. Y ahí nos respondemos nosotros más adelante. Y ya me subí y me acuerdo yo que esa combi a mis 2 hijas, porque los de las combis saben que uno viene ilegal, me dijo, váyase en el segundo asiento usted y a sus hijas mándelas hasta el último asiento de atrás. Y ya las mandé hasta el último asiento de atrás y yo ya subí y ya nos venimos. Pero para en ese entonces yo ya sabía que en esa combi yo no iba a ir, no me iba a ir hasta Tapachula. Okay. Me iba a bajar en un lugar que se llama el 10. Y yo le dije el de la combi que me bajara en ese lugar que se llamaba el 10. Y sí, había... ¿Usted sabía ese dato del viaje anterior? No, el anterior no sabía. Ok. No, del anterior. Ese dato era nuevo. Okay. Era nuevo. Entonces, allí nomás se haga de cuenta que nomás pasé
un retén de migración, no una caseta de migración, okay. no un retén. Entonces, de bajarse en el 10 era para no pasar el retén. Para no pasar la garita, le dicen allá en Chiapas, okay. La garita. Pasé un retén, más no la garita. Entonces el retén es más fácil de cruzar. Es más fácil de cruzar. Luego se baja en el 10 y a rodear, me imagino. No. En el 10, a mí me dijeron qué combi iba a tomar en el 10. Okay. Y esa combi me llevó a un lugar que se llama Cacahuatán. Okay. De ahí de Cacahuatán ya llegué al ejido 11 de abril. ¿Donde había estado antes? Donde había estado antes. Donde yo... ¿Trabajó y todo ahí? No, allí no trabajé. Okay. Donde estaba la familia de las personas que me albergaron. La maestra. La maestra, sí. Que esa maestra hoy en día es tía de mi hijo. Porque yo conocí, por medio de ellas, conocí al señor que es el papá de mi hijo. O sea, sí quedó entonces como... En familia. En familia. En familia. Entonces, llegué a la casa de ellas y ya pues ya para ahí ya le estoy hablando que yo ya llegué el 30 en la noche. El 30 de diciembre para el siguiente día salir. No, salíamos hasta el primero. Ajá, sí, faltaba el 31. Okay. Sí, el 31 de diciembre. Sí, faltaba el 31, sí, ok. Yo lo pasé allí, en el ejido 11 de abril, Chiapas. Ya el 1 de enero, ya partimos para acá. Pero para en ese entonces, yo sí traía el acta, seguía trayendo el acta de la maestra, de la persona que era maestra, la que me había prestado el acta. Okay. Yo traía el acta y traía el gafet de la maquila donde yo trabajaba acá. Okay. Y traía el... Ya venía más preparada que la primera vez, sí, ¿verdad? Ya traía más documentación para que se le hiciera más fácil el cruce. Que por cierto, yo ese gafet lo conservo. Todavía lo tiene. Es parte de mi historia. Claro. Ahí lo tengo. Y es parte de mi historia. Porque entonces, cuando partimos y nos venimos, en la caseta de migración, la garita de migración, que es para salir de Chiapas, revisan muy bien. Todos sube la de migración y dice todos con papeles en mano. Y ya subimos y empezó a pedir papeles. Y pues entonces para todo esto el señor, el encargado del turismo, me dijo: tu hija, la chiquilla, está güerita y te van a interrogar. Me dijo que la lleve, porque la esposa de este señor se llama Lupe. Él se llama Julio, el señor. Ella se llama Lupe. Ella es de Chihuahua, de acá, de Chihuahua. Entonces ella está güerita. Dijo que Lupe lleve a la niña chiquita. Y como está chiquitos, a ellos no les piden papeles ni nada. Claro. Y que se haga la dormida. Y así fue, pues mi hija se hizo la dormida. Mi hija la grande la traía al lado de mi sentada. También en cada retén ella se tenía que hacer la dormida. Y ya cuando llegaron conmigo, ya le dije me dijo sus papeles, le mostré el acta. Y me dijo, ¿y por qué el acta? Me dijo, ¿por qué no traes credencial? Le dije, no, se me extravió. Traigo mi gafet, presenté el gafet y lo vio. Sí, dijo, ¿eres turista? Sí, le dije. Y ella me dijo, es mi hija, vine por ella, le dije, para llevarla a estudiar a Ciudad Juárez. Ok, está bien, ya me resolvió papeles. Y ya en el otro retén de Oaxaca, nos revisaron, subieron, dijeron, es turista. Y ya, nos venimos. Y ya llegamos, ve que para llegar acá a Ciudad Juárez, está el retén también, que revisan muy bien. Pues tampoco, es turista. Y ya. Ok, entonces se pone de regreso en Ciudad Juárez por segunda vez. Por segunda vez. Pues de forma ilegal, las dos veces, sí. Pero esta vez ya con sus dos hijas. Con mis dos hijas. Y llegó acá, ¿qué fue el siguiente paso? Ya con sus dos hijas. Pues para ese entonces. Me imagino que regresó con el mismo señor, ¿no? Porque con el papá de su hijo, porque cuando se fue, no estaba su hijo todavía. No estaba. Entonces me imagino regresó con el señor, vino a trabajar. Vine a trabajar y pues para en ese entonces, cuando yo regresé, en ese mes, mire, las cosas de la vida. Que en ese mes que yo regresé, en ese mes me embaracé sin querer queriendo. Ok, vino a embarazarse, ya estaba seguro porque ya estaba más tranquila, ya tenía sus días acá. Sí. Entonces usted ya vino pues sí, más tranquila. Sí. Se junta con el señor otra vez. Sí.
Y llegando ya la segunda vez se embaraza de... Me embarazó de Inmer, que es Inmer, que es su hijo menor. Sí, mi hijo menor, me embaracé de él. Y por eso tengo presente que fue en el 2004 que llegamos, porque mi hijo nació en septiembre del 2004. Oh, ok. Sí, en septiembre del 2004 nació mi hijo. Entonces, cuando yo me embaracé, dije yo, ¿y ahora? Dije yo, que pues, ¿qué procede? Pues a arreglar papeles. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y fue cuando yo ya empecé el trámite de migración, a tramitar ya mi documentación. Que ya tenía comenzada, ¿no? Ya la tenía. Ya había comenzado ese proceso, volvió a retomar el proceso que había dejado a medias. A medias. Y ya lo retomé y ya fue que yo decía, pues hoy ya había traído papeles yo, mi acta, mi credencial. De Honduras, de Honduras trajo lo que le pedían para poder seguir ese proceso. Sí, para poder seguir el proceso, pero decía yo, para no batallar tanto, pues me caso, decía yo. Con el Señor. Con el Señor, pues que supuestamente nos íbamos a casar. Y pues me dijeron, no, es que tienes que tener la forma migratoria. Para poder casarse. Sí, y me acuerdo que en ese entonces un licenciado de ahí de migración me dijo, ¿tú te quieres casar? Me dijo, porque quieres arreglar tus papeles. Dijo, estás embarazada. Dijo, no necesitas casarte, me dijo. Pues aquí, dijo, te arreglamos papeles sin necesidad que te cases. Porque tú ya te arrimaste acá y te vamos a ayudar. Y te vamos a ayudar. No hay necesidad de que te Aparte, cases. ahí va a tener un hijo. Aparte vas a tener un hijo por ser mexicano y todo eso. Pero el tener mi hijo no me ayudaba a hacer. Bueno, le daba, digo yo, un poco como de credibilidad. Eso no sé, sí, de sí. que yo me quería quedar acá. Exacto. Porque ya hasta tenía un hijo. Sí, los procesos de migración son eso. En muchos de los casos es lograr credibilidad en frente del agente de migración. Más que aplicar la ley, muchas veces es eso. El agente de migración no se usa como que la historia sea correcta, que sea verdad. Sí. Y porque si fuera a aplicar la ley como está escrita, pues no tuviéramos acceso a casi ningún privilegio de estando en un país que no es de nosotros, ¿no? Ajá, sí. Pero en este caso, usted se encuentra con el agente de migración, en este caso ya, ¿qué prosiguió después ahí? Pues empecé mi trámite. En ese entonces era difícil, puras vueltas y vueltas y vueltas. Y gasto. Y gasto para allá, tiempo, gasto para acá y tiempo, porque me mandaron al DF a sacar el pasaporte hondureño porque lo necesitaba actualizado, reciente. Fue a la embajada hondureña en la Ciudad de México. A la Ciudad de México, por gasto, fui y vine, y ya cuando vine, pues ya, ese fue lo más difícil. Ir al DF, cuando empezó mi trámite fue lo más difícil, ir al DF porque fue de mucho dinero, porque compré mi pasaporte y los pasajes son bien caros para ir a la Ciudad de México, está lejos, no está cerca de aquí, y ya regresé con mi pasaporte, me lo sellaron y ya me entregaron mi forma migratoria. Y me multaron por haber entrado ilegal al país, pagué una multa. Y luego cuando yo empecé a hacer mi trámite migratorio, quise hacer el de mis hijas. Me dijeron que podía iniciar el trámite migratorio de mi hija la chiquita, de la grande no, porque la grande hasta que tuviera 21 años iba a poder obtener su mayoría, porque antes no, porque necesitaban contactar a su papá. Su papá tenía que mandar una carta postillada de allá de Honduras, y pues yo sabía que le iba a decir que no. Claro. Porque él se enfureció cuando llegó a los 15 días allá. Oh, bueno, sí, imagínese. Que yo había venido, y yo le di una carta diciéndole de que me las había pagado todas las que me había hecho. Claro. Y entonces él estaba furioso conmigo, no quería saber nada de mí. Entonces la otra opción para evitarse ese contratiempo con él era esperar que su niña, la mayor, tuviera los 21 años. Cumpliera 21 años. Y ya básicamente, pues como una mayor de edad, una adulta, sí, poder empezar su proceso para nacionalizarse mexicana. Para hacerse mexicana. Y entonces pues dije yo, pues la chiquita todavía está chiquita. Y pues yo apenas me venía recuperando de todos los gastos. Y luego embarazada. Dije, no, después hago el trámite de mi hija la chica.
Y o sea, el suyo sí siguió. el suyo sí siguió. Okay. Obtuve mi forma migratoria, que se llamaba FM3, y ya después de esa forma migratoria, yo ya podía, con esa forma migratoria, yo ya podía trabajar con mis propios papeles. Okay. Entonces me hallé en la obligación renunciar en la empresa donde yo trabajaba anteriormente y entrar a otra empresa con mis propios papeles. Y ya entré con mis propios papeles a otra empresa. Ya con su nombre y con todas sus sí, letras, ¿no? Ajá. Y pues en ese entonces el proceso de migración era 3 años, tenía yo que cada año pagar 1.500 o 1.300, creo que pagaba cada año. Me sellaban la forma migratoria, me la sellaban, y ya hasta después de 3 años yo ya podía tramitar mi carta de naturalización. Ok, entonces, una vez que comenzó, que obtuvo la FM3, ya pudo trabajar legalmente, que ya era un alivio grandísimo, ¿no? Súper grande de poder trabajar legalmente. Sí. Y aparte era un periodo de prueba, por decirlo así, de 3 años, en el que usted tenía que pagar esa multa. Esa multa, sí. Y luego ya que usted cumpliera con esos requisitos, a los 3 años usted ya podía terminar su proceso. No. O comenzar ya lo que sería el otro proceso. Sí, pues hasta allí no terminaba mi proceso. Porque todavía allí el beneficio que tenía era que ya podía tramitar mi certificado de naturalización para hacerme mexicana naturalizada, que es lo que hoy en día soy. Que es como la ciudadanía americana. Ajá, ¿no? Sí, es como la ciudadanía americana. Okay. Entonces, pero mientras me salía mi certificado de naturalización, yo tenía que seguir pagando a inmigración. Yo pagué 4 años emigración. Fue lo que se tardó en salir su certificado. Porque en ese entonces se tardaba 1 año o 15 meses el trámite. Era muy tardado. Okay. Porque pues la tecnología no estaba tan avanzada. Era muy tardado. Ok, vamos a decir que llegamos al punto donde usted ya se naturaliza mexicana, ya usted legalmente es una mexicana más en esta ciudad. Ya sus hijas estaban más grandes, ya más posiblemente adolescentes, ¿no? Ya jóvenes. Su hijo Igmer, ¿verdad? Ya estaba creciendo, estaba chiquito, pero estaba creciendo. Vamos a terminar con esto, con esta próxima parte de la historia, y que es la obtención. ¿Cómo obtuvo usted esta casa? Que por cierto es una casa muy bonita, que no es poca cosa, nos ha servido a nosotros este fin de semana para estar acá, hospedados. Una casa muy bonita, propia, por supuesto suya, sí. Ya totalmente pagada, ¿verdad? Sí, con escritura. Ya con escritura y todo. No es poca cosa, es como otro proceso quizás igual de difícil que nos ha contado hasta acá. Bueno, ya usted se naturaliza, empieza a trabajar ya legalmente con sus hijas acá. Su hijo ya mexicano acá, nacido. Viene el proceso de obtener un lugar donde vivir. Sí, con sus hijos. Sí, pues para en ese entonces todavía no tenía mi certificado de naturalización. Okay. No era naturalizada. Ok, vamos a comenzar entonces cuando ya que usted ya había obtenido su naturalización. Bueno. Comencemos de ahí. Ya terminó todo ese proceso de hacerse mexicana. Ya es mexicana, entonces, ok, ahora ¿qué sigue para poder obtener pues un lugar donde vivir? ¿Qué es lo que todos queremos, ¿no? Al llegar a un lugar y tener un lugar donde vivir, ¿no? Sí. Pues para todo esto ve que yo había ahorrado mucho porque yo quería casa propia, yo no quería andar rentando. Entonces, pues mi casita que tenía allá en Honduras, para todo esto, pues yo la había vendido. Ok, sí, tenía el famoso préstamo. Ajá, ese lo pagué. Lo pagó, luego se quedó con su casita en Honduras. Sí. Y ¿todavía tenía su casita en ese momento? Cuando yo fui a Honduras, yo firmé y dejé un documento firmado, una carta poder, para que mi amiga vendiera mi casa. Y ella me envió el dinero. Ella me vendió la casa. Ok, entonces, le vendió su casa, le envió el dinero que hizo de la casa acá, para que usted... Sí. Entonces, pues yo tenía mis aguardé ese dinero. ¿Que lo ahorró? Lo ahorré.
Y empecé a ahorrar yo de mis utilidades, de mi aguinaldo, de ahorro de la maquila, yo lo estaba guardando. Entonces dije yo, no, pues ya tengo mis 50,000 pesos, dije yo, ya puedo dar el enganche de pérdida en casa. Porque para ese entonces yo tampoco no podía agarrar casa de Infonavit. Ok, otro detalle no importante, no menos importante. Ahora 3 hijos, todavía menores de edad, y siempre, o sea, mamá soltera, o sea, siempre, sí. nunca tuvo un soporte, pues, de hombre, en este caso, de papá de sus hijos. Entonces se encuentra, digamos, con el enganche ya para comprar su casa. Y, o sea, quiero mencionar eso porque no es un detalle menor. No. Que sola, o sea, que nunca tuvo supongo que la relación con el muchacho, con el papá de su hijo, no funcionó. Usted ya se encontró otra vez sola con su hijo y a seguir la misma, o sea, luchando porque no había más, ¿no? Entonces se encuentra con el enganche de su casa, como usted lo explica, a base de ahorro, de sacrificio, viniendo a trabajar muchas horas de trabajo seguramente. Empieza a buscar casa. Empiezo a buscar casa y pues gracias a Dios encontré esta y ya hicimos el trámite y todo, le di el enganche yo a la señora y ya... Incluso, o sea, le quedó pagando. Le quedé pagando el resto en abono de a 1,000 por... Pero no fue a través de un banco, sino a la... No. Okay. No fue a través de un banco, no. Iba yo y le depositaba los pagos al banco, a la cuenta de ella. Pero no, yo 1,000 por mes, yo los trabajaba duro para obtenerlos. Pero no quitaba prestado a nadie, ni a nada, ni al banco, porque yo... Era trato directo con la dueña. Lo que se conoce en Estados Unidos en esto de los inmuebles de dueño a dueño, ¿no? Lo que se conoce allá, esos tratos a veces que no siempre va bien, porque a veces unos tratos medio raros ahí que la gente se mete de dueño, pero sí se conoce de dueño a dueño. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo? En este caso le agarró la casa a la señora, le dio un enganche, o una prima, un comienzo, un principio, y le quedó pagando de a 1,000. De a 1,000 por mes, pero para todo esto no era esta casa. Claro, ok, esa es otra historia. Esa es otra historia. O sea, ¿cómo era la casa que usted compró en ese momento? En ese momento era una casa que nomás tenía el bañito, la salita, la cocina y un dormitorio. Y era de adobe. De tierra, pues. De tierra, sí. El techo era de madera y papel. Aquí en México usan papel verde o no sé cómo le dicen, y brea. De los techos de algunas casas acá en México así son. Eso sería lo más barato. Lo más barato. Para salir para que no esté la casa sin techo. Sí, pues. para que no esté la casa sin techo. Pero pues yo la compré así porque era lo que yo podía. Lo que podía pagar. Lo que yo podía pagar. Y me urgía. Porque pagaba 1,000 pesos de renta. Y preferí mejor, por supuesto, dar abonos de mi casa. Estaba pagando como estuviera, o sea, por lo menos usted ya podía contar con algo suyo. Sí, de hecho cuando yo la compré la casa, aprendí hasta enjarrar, a usar el yeso, porque vi que en Honduras no se usa el yeso. ¿Qué es enjarrar? Enjarrar es que como era de adobe, se le caía la pared bonito así se le caía, entonces y quedaba en la tierra pelona, así la pura tierra. Entonces hay un material que se llama yeso, que se bate en un traste amplio, se bate y de volada, tiene que ponerlo porque de volada se seca. Entonces usted parchaba. Parchaba la pared, parchar la pared de la casa. Para que todavía terminara más o menos. Más o menos la casa. Y así me la pasaba parchando porque poco a poco se caía. ¿Cuánto tiempo usted pagó esos 1,000 pesos mexicanos? ¿Cuánto tiempo duró en ese? Que me imagino que mientras no pagara ese dinero, bueno, no sé si es así, pero no tenía como esa libertad de querer ampliar o remodelar su casa. Claro que no podía, porque eran 3 hijos los que mantenía. El de la secundaria, primaria, y mi chiquillo que ya iba a kinder. Entonces, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo tardó en pagar esos 1,000 pesos mensuales? Pues, ¿Un par de años? Sí, porque fueron 29 pagarés que le firmé yo a la señora. 2 años y medio. Sí, eso. En 2 años y medio usted pagó la casa, ya que puede decir, esta casa es mía, ya está pagada. Ahora puedo pensar en
en construir, en remodelarla. Sí, fue cuando empecé a construir de poquito en poquito. De poco en poco, en poco en poco. Lo último que hice fue la cocina. Fue lo último que construí. Así de poquito, poquito, poquito. Bueno, y ahora, dicho sea de paso también, ya como ustedes pudieron escuchar la historia, ella está establecida acá, ya sus hijos, ya es abuela, ¿verdad? Por supuesto, Sí. ya tiene 4 nietos, ya sus hijas, pues ya le dieron nietos, sus hijas, ya está establecida acá en esta ciudad. Y bueno, ahora puede ir a Estados Unidos, ¿no? Ya, de hecho, ha visitado Houston, o sea, usted ya tiene esa libertad de poder ir a Estados Unidos también, no digamos, no con residencia ni con, pero tiene su visa, pues. Tengo mi visa. Que usted sí. conoce Estados Unidos, está establecida acá en Ciudad Juárez. Sí. Que de hecho es una ciudad que a mí me ha gustado mucho. Hemos andado gracias a ella también y a su hija, que pusieron su carro para nosotros el día de ayer. Y pues ya ustedes en Olvin Osorio Presenta van a ver lo que hemos estado haciendo acá. Quiero que hoy sí me hable la cámara. ¿Me puedes ayudar con la cámara, que la enfoques a ella, por favor? Que le agarre el teléfono, agarra la cámara, y que le cierres la cámara a ella. Quiero que me le dé un mensaje a esas mamás solteras, que yo las admiro mucho. Esas mamás solteras que en este momento están En una situación. en esa situación, que se sienten solas,